Nosotros tenemos un cable principal en la casa y tenemos cablecitos que van a distintas zonas de la casa. Si yo corto el cable principal se me queda toda la casa sin luz. Pero si yo corto, sobre todo, por ejemplo, el amarillo, por ahí la cocina me queda sin luz, pero el resto de la casa sigue teniendo energía. Y de eso es un poco lo que pensamos los médicos cuando estamos evaluando un paciente. O sea, las lesiones neurológicas pueden abarcar grandes territorios o pequeños territorios. Por eso no se puede uniformar a todos los pacientes desde el punto de vista médico. En el caso de las lesiones medulares, la incidencia es bastante importante, pero lo que interesa es que son gente, en su mayoría muy jóvenes, como estaba diciendo, accidentes de moto, de autos, heridas de bala, caídas de altura, zambullidas en la pileta, ¿sí? Generalmente gente muy joven que está iniciando su vida adulta, con un montón de proyectos, de estudio, de trabajo, de pareja, etcétera, etcétera. Y generalmente aparece así, de repente, en la vida de uno, súbitamente hay un cambio en la vida, ¿sí? ¿Y cuál es el rol del urólogo? O sea, yo como urólogo que trabajo en estos centros de rehabilitación y con gente con patología neurológica, bueno, fundamentalmente el primer rol mío es proteger lo que se llama el tracto urinario superior, o sea, los riñones. El 80% de los lesionados medulares se moría a causa de insuficiencia renal, infecciones urinarias, etcétera, etcétera, en los años 40, 50. A medida que se empezó a entender más cuál era la causa y el urólogo empezó a participar en el equipo multidisciplinario de rehabilitación, del 80% de mortalidad hoy pasamos al 5% de mortalidad. Y las causas de mortalidad son otras. De todas maneras, o sea, la esperanza de vida de un chico de estos es la de cualquiera. 70 años, 80 años, lo que él se cuide, ¿no? Bueno, después aparecen otros temas, como el problema de la incontinencia urinaria, ¿sí? O sea, ya empezar a hablar de calidad de vida, ¿sí? Aparecen prevención y tratamiento de las infecciones urinarias, de los cálculos urinarios, pero en un momento dado, el muchacho que tuvo un accidente, que entra en Alpi, por ejemplo, para hacer su rehabilitación, que al principio no sabe si va a poder caminar, cómo va a pasarse a la silla de ruedas, cómo va a hacer para hacer sus cosas cotidianas, en un momento dado se tiene que enfrentar a irse a su casa y volver con su pareja o ir a buscar una pareja. Entonces ahí empieza a hablar la rehabilitación sexual, que es de lo que estamos hablando hoy, así como del sentimiento de querer ser papá o mamá. Bueno, como le dije, el 60% de los lesionados tienen entre 16 y 30 años, el 80% son varones y por lo menos un 50% refiere a algún tipo de trastorno de la erección. El 80% tienen erecciones, ¿sí? Ya sea reflejas al tocarse o psicológicas, pero no suelen ser adecuadas al momento que la necesitan. O sea, por ahí tienen una erección espontánea, pero no la tienen cuando la necesitan o no les dura lo que ellos necesitan. En los distintos trabajos médicos se ve que después del primer año de lesión, cuando el paciente vuelve a su vida diaria, ¿sí? El problema de la sexualidad es un importante problema en su consulta. Pero, fíjense interesante, la satisfacción sexual no tiene tanto que ver con el tipo de lesión que tenga, sino con la presencia y con la calidad de la pareja que podía tener o que consigue. Muy importante eso. O sea, un poco nos vamos de la capacidad genital y estamos hablando más de la satisfacción sexual desde un plano mucho más abarcativo. Y además que el tipo de actividades y los gustos sexuales suelen cambiar de una lesión medular. O sea, en lugar de ir directamente a los bifes, ¿sí? A la penetración, disfrutan mucho más de otras cosas, de explorar zonas del cuerpo que por ahí uno no tenía pensado. ¿Qué sé yo? ¿A cuántos varones nos gusta o pensamos que nos gusta que nos toquen más las mamas o que nos besen el cuello? No, a los bifes directo. Bueno, acá es como que hay una exploración diferente y la sexualidad se pone igualmente como un tema importante. Un 40% de los varones reportan insatisfacción en las encuestas y por supuesto que la afectación va a depender, por supuesto, del daño neurológico, pero muy importante, de cómo impacta la lesión medular sobre su esquema corporal y sobre su autoestima. Y para eso también es muy importante la estructura de personalidad con la que llega la lesión medular. No es lo mismo un paciente que un muchacho de 20 años, con una autoestima muy alta, con una relación familiar y de pareja muy buena, que un paciente que ya había llegado justo a ese momento con otro tipo de problemas.
Y entonces acá yo quiero simplemente mencionar que una de las cosas que aprendí en esta evolución es que una cosa es la genitalidad y otra cosa es la sexualidad. Como que incluye la genitalidad, pero que es mucho más abarcativa en cuanto a lo psicológico y a lo sociocultural.